están? Estamos nuevamente en Conectados, esta vez con el tema del día. Pero me gustaría darle la bienvenida al pastor. ¿Cómo estás, pastor? ¿Cómo estás, Andreita? Contento de empezar este programa, ¿verdad? Y poder informarle a toda la gente lo que está haciendo el ministerio, lo que va a hacer durante el año, ¿verdad? Y bueno, y el tema del día a tratar. ¿Verdad? Me gustaría contarles, como decías, un poco que se viene un evento a fin de año que va a ser llevado a cabo 2 días en diciembre y que previo a eso se va a hacer una conferencia dirigida a pastores y líderes. Que es muy importante, ¿verdad? Que se puedan comunicar con nosotros. Vamos a estar hablando a dónde se van a tener que comunicar, pero, ¿verdad? Con muchos días antes, ¿verdad? No vaya a ser sobre la fecha, 2 días antes. Nosotros tenemos que, vamos a alquilar un lugar, vamos a tener todo pronto, ¿verdad? Esperándolos a los que confirmaron, más bien, ¿verdad? Van a llegar invitaciones a ciertas iglesias, ¿verdad? Bueno, que Dios nos está guiando, no por hacer acepción de personas, queremos que se involucren todas, pero en sí Dios nos está guiando, ¿verdad? Los que van a ser parte de este movimiento, ¿verdad? Y bueno, y bueno, a los que se quieran añadir, ¿verdad? Que se puedan comunicar, le doy la bienvenida a Karina y que ella nos pueda estar diciendo a qué lugares se pueden comunicar. Gracias, Andrea. Nos pueden ubicar por mensaje privado en Facebook, Fabián Bion. Bárbaro, entonces allí por mensaje privado, ¿verdad? Que te puedan estar diciendo aquellas iglesias o aquellos que se quieran añadir a este gran movimiento. Bien, bien, ahí va, el mensaje privado estamos hablando hablando de pastores, ¿verdad? Después, bueno, si hay grupos musicales, coreografía y todo eso, con permiso del pastor, obviamente pueden mandar mensajes a una Conectados, ¿verdad? Individual, ¿verdad? Y comunicarse con nosotros para ver qué quieren hacer. Y bueno, que se animen, ¿verdad? Que quieran ser parte de este gran movimiento que se va a llevar a cabo a fin de año para llegar a miles de jóvenes, miles de personas. Y bueno, que puedan ser parte, ¿verdad? Bueno, me gustaría ir con el tema del día, más bien. Hoy el tema es complejo como todos los temas que tratamos. Hoy vamos a tratar el miedo. El miedo. Y a la gente le preguntamos un poco a qué le tiene miedo. Y hubieron varias respuestas, ¿verdad? Porque uno al decir miedo dice, un animal. Pero hay varias clases de miedo, ¿verdad? No sé por qué un animal, ¿no? Pero, sí, la clásica es a las arañas, a las serpientes. Claro, también, es verdad, es verdad. Pero el miedo generaliza todo, ¿verdad? Así que bueno, bien. Y hubieron varias respuestas. Y también les preguntamos el miedo más frecuente, porque uno le puede tener miedo a algo, pero dice, pero en general se le tiene miedo a tal cosa. Y hubieron varias respuestas. Me gustaría que Karina nos pueda estar leyendo algún mensaje. Bien. Bueno, les paso a leer. Dice, hola amigos de Conectados, ¿cómo están? Hay muchas formas de sentir miedo. El más común es ser engañado por su pareja y el más frecuente es la muerte. Qué tema el ser engañado, ¿verdad? Después no animarse, ¿verdad? Tener miedo a enfrentar una nueva relación. Es como el temor al fracaso, ¿verdad? A volver a intentarlo, porque obviamente te falló una vez y bueno, y pensás que la segunda también, la tercera también, y si más sí, fallaste, ya vas por la tercera, ¿verdad? Ya una mancha más del tigre, después ya ni se nota, ¿no? Pero lo más importante de esto es sanar esa herida. Y también lo otro que dijo es... en general era la muerte. La muerte, bueno, eso... Y es algo a lo que muchos le temen, ¿verdad? Cuando no saben para dónde va el rumbo de la persona, ¿verdad? Aunque uno, ¿verdad? Dice no cree en Dios, no existe un infierno y todo eso, pero hay una cierta duda de si puede haber, ¿verdad? Algo, y si yo me lo encuentro en el futuro, ¿verdad? Después de morir. ¿Verdad? Por eso, obviamente, el temor a la muerte es una de las cosas que me llevó a mí a Dios, ¿verdad? Que yo tenía miedo a morir y bueno, y que pasara algo después de todo eso, ¿verdad? Y bueno, creo que mucha gente pasa por el mismo tema. Un día mi hermana me comentaba que mi sobrina escuchaba constantemente entre los jóvenes del liceo sobre este tema, el miedo a la muerte. El miedo a la muerte. Es muy frecuente escucharlo. Es muy frecuente. Y que uno dice, tal persona se va a morir, y ya tiene 80, 85, y llega un momento que todos van a morir, ¿verdad? Pero como al enfrentar el momento, todos le tienen miedo, todos dicen, a mí me va a pasar. Y ahí es cuando sientan cabeza y dicen, y se ponen a pensar realmente para dónde voy, qué me pasa, que duele, que no duele, que... Porque ya el engaño ya está desapareciendo de que solamente las personas ancianas mueren, ¿verdad? Ya ahora vos morís en cualquier momento, te puede dar un infarto, ¿verdad? Como ha pasado en las canchas con gente súbita. Ahí va, deportistas de toda la vida, que se cuidan la salud, la comida, lo que sea,
y expiran y caen muertos en la cancha. Entonces uno empieza a asustarse y decir, ya no solamente los ancianos mueren seguido, ahora muere de cualquier edad. Entonces uno se pregunta, ¿verdad? Y le viene la duda esa, ¿a dónde voy a ir? Totalmente, y ahí está el miedo. Y ahí está el miedo. Ahí está el miedo. Me gustaría que estés leyendo otro mensaje, Karina. Sí. Le tengo miedo a la soledad y el más frecuente es la muerte. Siento que van unidos. ¿Esa es otra persona? Sí. Como se repitió en varias respuestas la muerte. La muerte. Hablando con Karina un poco detrás de cámara, ella le estábamos releyendo los mensajes y cómo es algo tan frecuente, cómo, ¿verdad? Uno va viviendo la vida, como muchos dicen, y la vida hay que vivirla, ¿verdad? Pero cómo van caminando con ese miedo también. Y el tema de la soledad es también muy, muy extenso a tratar, ¿verdad? Porque soledad consigo mismo, porque hay veces que estamos rodeados y nos sentimos solos, ¿verdad? O soledad de estar solo en cierto lugar. Me gustaría saber qué edad tiene, ¿no? Porque la gran mayoría de las personas que se hacen esa pregunta es gente mayor, ¿verdad? O gente que ha fracasado matrimonialmente, familiar, ¿verdad? Y ya no le está quedando nadie al lado, ¿verdad? Y bueno, tiene miedo de quedar bajo un porche en su casa, solo, ¿verdad? Sin que nadie lo visite. O en un asilo de ancianos, ¿verdad? Sin que nadie lo visite. Eso es algo seguramente que ha pasado muy cerquita de esa persona y bueno, y tiene miedo a vivirlo, ¿verdad? Tiene miedo a vivir que nadie le quede al lado, que nadie lo ame, que nadie, bueno, lo quiera. Y eso no pasa muchas veces en los jóvenes, pero pasa más frecuente en las personas mayores, pero también puede pasar en Pastor, sabe que en los jóvenes yo creo que en el área de querer ser, ¿cómo se dice? Querer ser aceptados en un grupo, ¿verdad? Que ahí dicen, no me quiero quedar solo, entonces imitan ciertas actitudes, ¿verdad? Ahí es cuando yo veo si la persona se siente sola y quiere ser parte para no estar solo, simplemente. Claro. Pero ya eso no es tanto a raíz del miedo, es más a raíz del rechazo. Creo que las personas que cambian su imagen para sentirse aceptados en otro lugar, no solamente viene por el miedo, viene más bien por el rechazo, ¿verdad? El golpe del rechazo. Ahora el tema del miedo es otras áreas, ¿verdad? Ya hay falta de amor, ¿verdad? Y bueno, hay muchas más cosas, pero no, más bien creo que viene por el tema del rechazo, el tema de hacer cosas, ¿verdad? Y bueno, y es verdad que hay jóvenes que hacen ciertas cosas, obviamente porque tienen miedo a quedarse solos, y más pasa en los liceos, ¿verdad? Y bueno, ahí te juntaba cualquier grupo. Vos sos un estudiante y a mitad de año, cuando no te juntabas al principio de año, pues sos una persona estudiosa, a mitad de año, como ves que nadie se junta contigo, sos como sapo de otro pozo, te juntás con alguien. Y con el peor que te juntas es con uno que te va a infundir. Y en esta época, ¿verdad? Que están por comenzar las clases, y uno entra y dice, pero no conozco a nadie, pero no. Y ese miedo a caminar solo por el liceo, por la escuela, ¿verdad? Y ahora se viene más en esta época, ¿verdad? Exacto. ¿Tenés algún mensaje por ahí? Tengo, dice, generalmente las personas tienen miedo a cosas anormales, o sea, fuera de lo conocido, pero yo en mi caso tengo miedo a perder personas especiales o amistades, pero uno va superando los miedos y creciendo como persona. El miedo a lo desconocido, que verdad. ¿Verdad? Va también, yo me enfoco un poco en el tema de la muerte, no saben qué hay, ¿verdad? Claro. El que no cree y por eso le teme, por eso tiene miedo. Ahí va. ¿Verdad? El miedo de no saber qué va a pasar. Pero esa persona, no dijo nombre, ¿no? Esa persona marcó algo, es a un ser querido, ¿verdad? Es bravo. A veces hay gente que ya le está pasando algo y tiene a alguien en un hospital, ¿verdad? Y bueno, y dice, no me gustaría perderlo, ¿verdad? Y bueno, y hay gente que realmente se aferra a personas, ¿verdad? Y realmente capaz ya le pasó una vez y realmente no le gustaría que le pase otra vez, ¿verdad? Hay gente que pierde familiares y en un año, capaz nunca, pasaron un año y no perdieron a nadie, y en un año pierden 2, 3 familiares y ya eso lo empieza a marcar, ¿verdad? Entonces, el temor a perder seres queridos es lo que más golpea a uno, ¿verdad? Y creo que va un poco de la mano por la soledad también, ¿verdad? Porque los vas perdiendo y decís... Claro, el tema acá es que uno no puede detener el tema de la muerte. Si vos decís, vos perdés solamente a tus enemigos, pero a veces perdés más a tus seres queridos que a tus enemigos, ¿verdad? Uno que va a verse a ciertos entierros, velorios, la injusticia salta ahí. ¿Por qué acá no está el borracho? ¿Por qué no está acá el violador? ¿Por qué no está acá el delincuente? Está acá mi madre, acá está mi hijo, ¿verdad?
pero claro, uno no quiere entender, a veces no quiere ver que en sí todos morimos. Claro. ¿Verdad? Claro, esa al que le situación toca todos pasan. es ser querido. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí va. Y es cuando más marca, ¿verdad? Uno cuando muere alguien insignificante para uno, Obviamente. ¿verdad? Uno no lo nota. Esas Exacto. situaciones son las que marcan, ¿verdad? Exacto. Creo que había dado nombre a esa persona, Sí, Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez. ¿Tenés algún mensaje más, Karina? Sí. Dice, la gente le tiene miedo a muchas cosas, a la muerte, a las enfermedades, a la inseguridad, a quedarse sin trabajo, pero Dios nos dice, lo que temes te sobreviene. O sea que no debemos tener miedo para no dar lugar en nuestras vidas a cosas malas para nosotros. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Bien. Amén. Job decía, lo que temí me sobrevino. Pero hay otro pasaje que es importante, dice, aún lo que temas no te vendrá. Nosotros, al ser creyentes, hay muchos miedos que se cruzan en nuestra vida, ¿verdad? Pero tenemos un guardador que nos sobrepasa aún el cuidado de nosotros mismos por nosotros mismos, ¿verdad? Y hay ciertas cosas que obviamente, desafíos, como cosas en la vida, ¿verdad? Que generan ciertos miedos. Y Dios te dice, no temas, yo te ayudo, no temas, yo estoy contigo, yo te sostendré, yo te guardaré, yo soy tu sombra a tu mano derecha. Y eso implica que por ejemplo, nosotros en ciertas circunstancias no venga ciertos miedos. Todavía vivimos en un cuerpo de carne, es verdad, somos seres humanos, ¿verdad? Y bueno, y vemos que le pasa a cualquiera. Hay situaciones que, como dice la Biblia, le acontece al justo y al impío. Y nosotros sabemos ese pasaje, sabemos que nos puede pasar a nosotros lo que le pasó a cualquiera en el mundo. Entonces, hay ciertos temores que están ahí, hay ciertos miedos que vienen, aunque vos no quieras, vienen. Ahora, Dios te dice, yo te guardaré de esos temores. Y eso que muchas veces que tú temes y que tú tienes miedo, no te va a llegar, ¿verdad? Hay pasajes que respaldan esto que estoy hablando yo, de que a lo que le temamos no nos va a venir. No nos agarremos del pasaje solamente que Job, cuando dijo lo que temí, me sobrevino. Es un caso. Es un caso, ahí va. Pero él era si nosotros miramos todos los pasajes, él hablaba acerca de un cuidado, ¿verdad? Que tenía con la familia, ¿verdad? Los hijos eran medio bravos. Y él oraba a Jehová, hacía sacrificio para que si ellos pecaban, y él quería integridad, quería santidad, quería cobertura, ¿verdad? Y bueno, nunca se la esperó, pero le vino. Y él entonces de su inconsciente dice, lo que temí me sobrevino, ¿verdad? Obviamente, si yo te digo, tienes temor a chocar, y vos decís, capaz de subir a la calle, claro que me da miedo, capaz en un momento me aparezca alguien y choque aunque yo no quiera, ¿verdad? Pero bueno, pero ahí está el resultado, que cuando a vos te pasa, vos ciertas cosas vienen en tu corazón que vos decís, y era dentro de las posibilidades que les puede pasar a cualquier ser humano, ¿verdad? Pero ahí está la cobertura máxima de Dios, ¿verdad? Que aunque nosotros temamos, Dios nos puede librar. Importante no tomarse solo de un versículo entonces. Es verdad, ¿Verdad? es importante. Poder leer toda la Biblia. Claro, por algo la Biblia dice, para cada día del año, la misma cantidad de los días del año, dice la Biblia, no temas. Entonces, quiere decir que el ser humano, la debilidad es temer. La debilidad es tener temor a quedar solo, a pelear solo en la vida, a la soledad, al miedo, a muchas cosas, ¿verdad? A que no lo quieran, a que no lo acepten. Así que el miedo generaliza muchas cosas, ¿verdad? Pero no quiere decir que no vayamos a pasar por esas ciertas incertidumbres, esas ciertas dudas, esos ciertos miedos. Y ahí está Dios apareciendo y diciendo, estoy contigo, tranqui, ¿verdad? Es así. ¿Algún otro mensaje tenés, Karina? Sí, tengo otro que está muy bueno y es bastante claro. Dice, el temor es una mentira que pretende anular la fe. ¿Quién le teme al pasado? Creo que nadie. El temor siempre es futuro. Y si nada está sucediendo, y si nada estoy viendo, entonces, ¿por qué temer? Si nada está sucediendo y nada estoy viendo, ¿por qué temer? Es verdad que dice que el 90% de lo que nosotros tenemos no nos va a venir nunca, ¿verdad? Así que es verdad, hay cosas que nosotros le tenemos miedo que no va a venir, nunca va a llegar, ¿verdad? Ahí está
no, me va a dejar, no, se me va a morir, no, se ve esto, no. Y la gran mayoría es que voy a perder el trabajo, me miró, el jefe me llamó, voy a perder el trabajo, y bueno, le voy a decir esto, le voy a decir lo otro, y bueno, cuando vos llegás a tu casa o llegás a ciertos lugares, vos ya tenés todo un resultado en tu mente para defender tus miedos, para defender tus temores, ¿verdad? Pero hay algo ahí que él dijo, uno no es el tema del pasado, sino al futuro, pero yo quiero arreglar un poquito eso, ¿verdad? Uno cuando teme al futuro es porque viene temiendo lo que le puede pasar lo mismo que el pasado. Si yo temo el futuro es porque algo me pasó en el pasado. Yo arrastro un temor a lo mismo que me pueda acontecer en el futuro. Si yo temo al futuro es porque algo me pasó en el pasado. En algo se basa. Claro, exactamente. Si algo me marcó, obviamente, eso marcó mi vida, ¿verdad? Y me hizo una manera de sentir, una manera de pensar, ciertas sensaciones, cierta manera de sentir, de pensar, de lo que sea, ¿verdad? Para mirar el futuro y decir, no, lo he pensado 2 o 3 veces a la hora de actuar esta vez. Ahora, pero ¿por qué yo pienso y por qué yo le temo al futuro? Obviamente porque vengo arrastrando algo, ¿verdad? Así que si yo le tengo miedo a casarme, seguramente algo me pasó. Si yo tengo miedo a enamorarme, seguramente algo me pasó. Así que el futuro marca con el pasado, ¿verdad? Las decisiones que yo tomo hoy o que tomé ayer pueden marcar mi presente y pueden marcar mi futuro, ¿ok? No solamente que le haya pasado a una, ¿verdad? El hecho de que le haya pasado a otra persona y no quieras que te suceda. Exacto. También. Que haya marcado tu vida, entonces ahí comenzás a temer. ¿Quedan más mensajes? Sí, queda el último. Dice, Dios no nos dio el espíritu del temor, sino de poder. El diablo juega con los pensamientos para que nuestra fe no se active, pero cuando nos levantamos contra toda potestad del temor, el que tiembla y siente miedo es Satanás. Un poco dice ese mensaje, el que tiembla es Satanás, ¿verdad? Y cómo uno no tiene que tener miedo, engancha un poco con el mensaje anterior, ¿verdad? Que dice, ves lo que vemos el miedo en vez de ver por fe, como decía este mensaje, ¿verdad? Cómo uno se sienta a ver lo malo que me puede suceder en vez de tener convicción de lo bueno, ¿verdad? Cómo uno se detiene en esas cosas y no se da cuenta, ¿verdad? En su inconsciente espera lo malo, se sienta a esperar que lo malo le suceda, ¿verdad? Y bueno, y quedaban unos mensajes más. Sí, después aparecieron varios miedos, como miedo a las arañas, miedo a la muerte, miedo a equivocarme y miedo a la relación sexual. Es un poco el miedo a lo desconocido también, ¿no? Es verdad, es verdad. El último que tocó, el tema de lo sexual, ¿verdad? Esa área no se toca nunca, el miedo a lo sexual, ¿verdad? O la persona nunca, ¿verdad?, tuvo una relación sexual y ya entro en el tema si la persona es virgen y nunca tuvo una relación sexual, es importante guardarse para el matrimonio, ¿verdad? Y bueno, y obviamente que el miedo siempre va a existir, ¿verdad? Es un territorio nuevo, es un terreno nuevo, ¿verdad? Así que esos miedos siempre toda persona lo tuviera. Acá no hay ni gauchos, no hay personas que sepan, ¿verdad?, que ya se las crean todas, todo en el mismo momento. Se tembló y, ¿verdad?, y hubo chucho, aunque no lo quisimos demostrar o no se quiso demostrar, ¿verdad? Y muchas veces esos miedos a lo sexual es porque te vivió una mala experiencia, ¿verdad? Fuiste rechazado, algo pasó en el mismo acto en lo sexual, hay gente que se paraliza, ¿verdad? Hay muchas veces muchos problemas en la relación sexual porque en el mismo acto de relación sexual uno queda paralizado, ¿verdad? Y no puede seguir, ¿verdad? Y la gente dice, me está pasando algo, tengo una enfermedad. Hay gente que ha ido a los psicólogos, ¿verdad?, hasta psiquiatra, está en manos de personas porque no puede tener una relación sexual. Seguramente algo pudo haber vivido, seguramente el abuso también es una de las cosas que marca a una persona, ¿verdad? De tal manera que cuando yo llega a ese punto de poder amar a una persona, cuando me toque, me cuesta, ¿verdad? Y la otra persona dice, ¿qué te pasa? ¿Es conmigo? No, no es conmigo, es con un trauma. Los traumas son traumas, los miedos son miedos y bueno, y tocan todas las áreas. Así que qué importante es el área sexual, es importante que también pueda buscar un pastor, ¿verdad? ¿Verdad? Y tratar este tema, no es en manos psicólogos, no es en manos psiquiatras, este tema es un tema espiritual, es un trauma, ¿verdad?, para sacarse los miedos. La relación sexual es muy importante y dentro del matrimonio
y bueno, y no es para temer, así que bueno, creo que se va resolviendo todo el tema de los miedos, los temores, ¿verdad? Y como decías, pastor, el tema de acercarse a un pastor, ¿verdad? De sanar heridas, muchas veces, como decíamos, es por el rechazo, muchas veces por una experiencia vivida, ¿verdad? Que marcó una experiencia de otro, ¿verdad? Miedo a lo desconocido, y qué importante es poder quitar lo que en el corazón está mal, ¿verdad? Es verdad. Para poder enfrentarlo, ¿verdad? ¿Cómo uno lo enfrenta en el momento que se encuentra con el miedo? Si uno lo quiere pasar, uno lo va a enfrentar para ver cómo, ¿verdad? Cómo encara ese momento. Claro, lo que pasa es que uno decide en el corazón más bien agarrar el camino o a la izquierda o a la derecha, ¿verdad? Antes de enfrentar sus propios temores, ¿verdad? Así que yo creo que no se enfrenta esto solo. Los miedos no se enfrentan solos. Los miedos no se enfrentan vos diciendo, bueno, voy a orar y se me va a ir el miedo, voy a meterme a orar, porque aún cuando vas a orar y apagás la luz de tu cuarto tenés miedo, ¿verdad? Porque eso no se va solo. Esto hay una persona que tiene que tratar contigo, hay algo que viviste, hay un momento que viviste. Yo, por ejemplo, alguna de las cosas que me había marcado a mí era el miedo. Yo, por ejemplo, iba a orar y yo sentía que había una persona atrás mío, ¿verdad? Que había alguien y el miedo me decía, hay alguien abajo de la cama, hay alguien detrás tuyo, si apagás la luz ahora se aparece algo, y es algo continuo, ¿verdad? Que te paraliza. Así que yo solo no lo viví, no lo pude enfrentar, así que no solamente con Dios y con alguien que a tu lado te enfoque, te fortalezca, te anime, esté contigo, te aconseje. Eso es muy importante. Juntarte a una persona de fe, juntarte a una persona que es valiente, que va para adelante y te va a aconsejar y te va a ayudar a vencer todos esos miedos, esos temores, ¿verdad? Y bueno, y una de las cosas también que es importante antes de terminar la entrevista, que es seguramente para quitar muchos miedos hay que escuchar palabra de Dios. La palabra de Dios transfiere fe, ¿verdad? Y cuando leamos la Biblia, no leamos en voz baja, leamos en voz alta, audible, ¿verdad? Eso, la fe viene por el oír, la fe es confianza, es seguridad. La palabra de Dios trae seguridad. Yo estoy contigo, entonces eso te hace reaccionar, te hace despertar. Los miedos empiezan a ser disipados. Acércate a personas de fe, acércate a las predicaciones, a las palabras. Recibe de Dios y los miedos van a empezar a disiparse. Totalmente. Le iba a preguntar, pastor, cómo se enfrenta, pero ya me lo respondió. Entonces ya aquel que haya tenido miedos, que se haya sentido identificado, ¿verdad? Con alguno de los miedos que mencionamos, o inclusive si es algún otro que nos esté escribiendo, ¿verdad? Exacto. A través de Conectados, a través del número de teléfono que había dicho ya Karina, y bueno, y podremos estar respondiéndole, ¿verdad? Claro. Pero qué importante es lo que usted acaba de aconsejar, ¿verdad? El acercarse a personas de fe. Exacto. Y bueno, estamos terminando con el tema del día de hoy. Bien, Andreita, contento de terminar este programa y, ¿verdad? Y poder haber dado todo lo que uno puede tener en el corazón, a pesar de que, obviamente, si podemos seguir, seguiremos, ¿verdad? Pero esto se puede hablar mucho más. Es más, si ustedes están pasando por ciertas circunstancias, pueden comunicarse con nosotros. Es más, capaz que nos pueden decir, bueno, ¿por qué no tratan este tema? Me gustaría que hablen de cierto tema, ¿verdad? Y bueno, y nosotros haremos un programa con lo que te está pasando, ¿verdad? O con respecto a algo que quieres que tratemos. ¿Verdad? Bueno, nos despedimos y bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Esperemos haber sido de bendición. Amén. Chao. Chao.